Gracias por la entrevista. Antes de hablar de estos temas políticos, quería hacerte una pregunta que tiene un tinte personal, porque mirando para atrás, viendo todo lo que ha ocurrido en nuestro país y lo que ha ocurrido en la política, específicamente con el gobierno de Pedro Castillo, desde que fuiste presidenta del Consejo de Ministros hasta que dio un golpe de Estado, supongo que a ti te ha producido un poco de vértigo todo esto que ha ocurrido en el poco tiempo. Sí, efectivamente, creo que como cualquier persona se siente afectada, pero particularmente yo he sentido esta suerte de sentimientos encontrados porque creo que en efecto no se va a justificar de ninguna manera lo que el expresidente Castillo quiso hacer. Es un golpe de Estado y creo que hay que llamarlo por su nombre. Pero también yo creo que muy desencantada y en este momento, como cualquier peruano, totalmente conmovida por la situación a la que ha entrado el país, con un nuevo gobierno que realmente ha tomado un camino que creo que no es el más adecuado, la militarización del país, la muerte de 30 peruanos. Creo que eso sobrecoge a cualquiera y también nos autocuestiona a los políticos respecto al tema de cómo estamos ejerciendo el rol y para qué estamos ejerciendo el rol, ¿no? Vamos por partes. Entonces, escuchábamos hace un momento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decir que el problema que había tenido el gobierno había sido un problema de las élites. ¿Estás de acuerdo con esas declaraciones? A ver, yo creo que en efecto desde afuera se puede ver en el país algo que no podemos negar, que Pedro Castillo, desde que asume el mandato, es fuertemente atacado por estas élites que no aceptaron ni siquiera su haber ganado, digamos, como presidente de la República, no lo reconocen y creo que toda esta suerte de movidas que hicieron para evitar que él asumiera evidencia claramente que desde el día uno el gobierno entró en una situación bastante endeble y atacado por estas élites que además en el Congreso tenían una representación muy fuerte. Estas tres intentos de vacancia, los dos primeros evidentemente sin mayores fundamentos, digamos, hacen ver desde afuera de que algo pasa, que aquí hay un poder que se ha estado moviendo, digamos, para tratar de desestabilizar el gobierno. Y eso creo que no lo podemos negar, pero creo que sí falta conocer estos detalles internos, qué pasó al interno del país, que creo que nosotros que vivimos acá, además quienes asumimos una responsabilidad, lo sabemos, sabemos de las deficiencias, no solamente en la gestión del gobierno, sino en esta suerte de estos procesos de corrupción que se produjeron rápidamente y que no son propios del gobierno de Castillo. O sea, lo que también hay que decir fuerte es que la corrupción en el país no empieza ni termina con Castillo, es una corrupción histórica y hemos tenido gobiernos seguramente largamente más corruptos que este, pero que eso no justifica que este gobierno se haya involucrado con estos procesos y que creo que hay que condenarlo también, ¿no? Sí, Entonces porque creo... de hecho, Mirta, este era un gobierno que se anunció como un gobierno distinto, un gobierno del pueblo, un gobierno del cambio, un gobierno que no iba a repetir, digamos, los errores, las conductas delincuenciales del pasado, pero que en el momento en el que estuvo en el poder quedó claro que no se trataba de que fuese un gobierno distinto. Quizá era un gobierno distinto en la medida en que los beneficiarios de la corrupción eran distintos, pero las prácticas se repitieron, se reprodujeron de manera bastante burda, incluso podría decir. Yo estoy de acuerdo con eso, con que las prácticas de corrupción se repitieron y creo que son las prácticas comunes que se han enquistado en el gobierno, pero efectivamente yo creo que este era un gobierno que debiera responder a esos anhelos de la población que creo que eran justos, que Sí. este era el gobierno básicamente de oportunidad para esos sectores que se sienten identificados además con alguien que llega a presidir el Estado y que es parte del pueblo, digamos, ¿no? Y eso también es interesante y es importante relevarlo. Era alguien del pueblo, Sí, era alguien distinto a las élites y también por eso sufrió muchos ataques y sí, también en medio de todo yo creo que la desestabilización existió, ¿no? por Entonces, supuesto, pero yo creo
creo que eso hace justamente que el resultado del gobierno de Pedro Castillo sea todavía más triste, porque si un presidente con el origen de Pedro Castillo, digamos que representaba bolsones históricamente olvidados de nuestro país, hubiera hecho una gran presidencia y hubiera sabido pelear la guerra de la política dentro de los márgenes de la Constitución y de la ley, ¿qué habría pasado en nuestro país? Esas voces que lo criticaban, esos prejuicios absolutamente antediluvianos, ese racismo que se manifestó en contra de él, hubiera tenido que callarse, y yo creo que hubiera sido justamente un mensaje clarísimo para que, digamos, toda esta, por supuesto, conspiración que hubo en su contra, pues empezara a reconocer que estaba equivocada. Fíjate, en Alfonso Barrantes Lingán, que me parece a mí el líder más importante de izquierda de este país, decía que revolucionario ya sería ser honesto en este país. Totalmente. Y creo que hubiésemos logrado mucho sin transformar, sin hacer grandes cambios, porque en tan poco tiempo es difícil hacer transformaciones profundas, pero creo que la población hubiese quedado satisfecha sabiendo que es un gobierno que se muestra diferente al gobierno de las élites que hubo y que realmente saquearon el país. Y creo que eso desconsuela mucho, ¿no? Desconsuela mucho. Pero también nos compromete, porque creo que en este momento quienes se empoderan nuevamente son esas élites que además es casi inaudito escucharlas hablar de dos palabras tan fuertes como democracia y lucha anticorrupción cuando han sido las principales involucradas por años en este tipo de perversiones que ha habido en el Estado, ¿no? Pero ¿son las élites ahora las que enarbolan esas agendas o son las mafias enquistadas en el Congreso y que yo creo se han retroalimentado con el gobierno de Pedro Castillo? Mafias como por ejemplo las de la minería ilegal, las universidades, Bamba, etcétera. Sí, hay varias cosas que se entremezclan porque también están élites conservadoras, digamos, dentro del Congreso, por ejemplo, bastante bien representadas. Es verdad que ahora existen representación de estas economías ilegales, la minería ilegal tiene representación en el Congreso, hay temas de narcotráfico que por ahí mueve sus hilos, el tema de la informalidad, por ejemplo, en la educación. Todo eso se ha conjugado ahora mismo, ¿no? Y creo que es bastante peligroso, digamos, porque el gobierno actual de la señora Boluarte está básicamente tratando de aliarse con quien más puede, con, digamos, estas representaciones incluso que enarbolan también muchísima corrupción y eso es muy peligroso para el país. Y además, ¿Quiénes son esos aliados que han aparecido? ¿Quiénes son esos aliados que han aparecido en el camino del gobierno de Dina Boluarte, específicamente? Bueno, yo creo que cuando me refiero a los aliados me estoy refiriendo a estas élites y a estos, además, representantes en el Congreso que realmente se representan a sí mismos y a sus intereses, ¿no? Y todos sabemos ahí quiénes son. Digamos, en el Congreso hay gente que, claro, de los sectores, por ejemplo, fundamentalistas, que creo que ahora son bastante aliados al gobierno de Dina Boluarte. A mí me asusta mucho, por ejemplo, el tema de la educación, cómo en estos días, en estos pocos días, se ha destruido lo poco que quedaba de la reforma universitaria, cómo nombran a un ministro en educación que realmente es alguien antiderechos, que nombra a una viceministra que realmente está promoviendo más bien estas culturas de el odio, la discriminación. Entonces, bueno, pero por lo menos en términos de educación no ha cambiado nada, porque Valdemar Cerrón votó a favor, digamos, de esta situación, y el presidente Castillo iba en ese sentido. El presidente Castillo básicamente lo que hizo fue ponerse de un lado dentro de una guerra sindical y en el fondo ir en contra de la reforma educativa de una manera pues prístina, ¿no? Tangible, clarísima. Estoy de acuerdo en que ahí había una coincidencia entre sectores de extremos, digamos, tanto de Perú Libre como estos sectores de derecha, y había una coincidencia respecto al conservadurismo,
pero algo de resistencia se hacía, ¿no? Y no era tan explícito. Por ejemplo, ahora en el Ministerio de Educación es totalmente explícito, digamos, cómo es que colocan a personas que garantizan la antirreforma y que realmente lo dicen públicamente, además sin tener el mayor respeto, digamos, por el tema de los derechos, ¿no? Entonces creo que Ajá. ahora se hace más explícito ciertas alianzas se hacen más explícitas. ¿El país está en paz? ¿Está ordenado? ¿Se ha logrado la paz social? ¿O simplemente estamos viviendo una suerte de tregua navideña en estos momentos? Me temo que la situación va a empeorar y lo digo por tres cosas fundamentales, ¿no? Creo que nosotros rechazamos fuertemente esta estrategia de la señora Boluarte y de sus aliados militares que optan por el tema represivo para tratar de acallar las protestas. Y creo que ha sido la peor decisión que han tomado. Tenemos ahí los 30 muertos que ya cargamos encima. Pero lo segundo es que esta estrategia no está, digamos, modificándose. Al contrario, Dina Boluarte ha nombrado como su premier a quien es responsable, digamos, de diseñar esta estrategia. Y eso hace que el clima de confrontación no solamente continúe, sino se agudice. Y además este señor y la propia Dina Boluarte hablando del tema del terrorismo, criminalizando, digamos, a quienes protestan, eso no hace sino enervar la situación. Y lo tercero es que la población está en una suerte de tregua, pero es una tregua ni siquiera por fiestas navideñas. Yo me he acercado a varias y he hablado con varios sectores de las comunidades y lo que dicen ellos es, estamos evaluando porque tenemos que proponer una protesta, además que sea contundente, pero efectivamente saben que se están enfrentando con las fuerzas militares y lo que quieren no es más costos, sino una protesta contundente, que sea muy fuerte, porque no están dispuestos a ceder en su protesta y creo que se están reorganizando de cara también a la manera violenta que ha respondido el Estado. Entonces, me temo que esta situación va a continuar y podría empeorar incluso la situación de tensión, digamos, ¿no? Ahora, en los últimos meses de su gobierno, Pedro Castillo empoderó a muchos de estos sectores al margen de la ley o en algunos casos fuerzas, digamos, difíciles de controlar. Estoy hablando de los ronderos, estoy hablando de los reservistas, estoy hablando también de los mineros ilegales con quienes sostenía frecuentes reuniones en Palacio de Gobierno por las tardes e incluso con presencia, con, digamos, se reunían en el patio de Palacio de Gobierno y era público que esto estaba ocurriendo. Por otra parte, Pedro Castillo disparó las expectativas en muchos sectores del país, haciendo promesas que eran incumplibles por la ley y materialmente. Y que ahora, digamos, lo que se genera es la sensación de que esas promesas no se cumplirán, no porque eran incumplibles, sino porque Pedro Castillo no está en el poder. Y adicionalmente dio un golpe de Estado. Entonces, la pregunta sería, dentro de la evaluación de lo que está ocurriendo en estos momentos de nuestro país, cuánta responsabilidad por lo que está ocurriendo es de este gobierno y cuánta ha sido herencia del de Pedro Castillo. Sí, a ver, yo tengo ahí una lectura diferente porque creo que, y además porque yo he estado, por supuesto, en el gobierno de Castillo y he visto Sí, cómo se trataba de generar estas alianzas con los sectores de las organizaciones sociales, ¿no? Y entonces sí, había esa estrategia de llamar a los representantes de algunas organizaciones, pero fíjate que no, yo creo que no lograba en realidad consolidar un respaldo mayoritario de las organizaciones sociales y no son las que están ahora respondiendo y protestando. A ver, por ejemplo, tienes un sector de ronderos que siempre iban al Congreso, pero que las rondas campesinas en realidad es un movimiento muy grande y muchas de ellas sí, estaban en desacuerdo con sus dirigentes por sí, las claro. alianzas que se estaban generando. Igual, fíjate, ahora gran parte de la población que protesta es la población indígena, que al contrario era muy crítica de Castillo, porque en efecto ellos reclamaban, por ejemplo, la falta de protección a las comunidades indígenas, ¿no? Estaban matando a los líderes y el presidente nunca respondió a eso. Sí hay movimientos, por ejemplo, de gente de mineros ilegales que ahora también se mueven en el marco de la protesta, pero yo diría
hay mucha gente que surge de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, que responde a esta situación, no necesariamente porque fue aliado de Castillo, y por eso es que el mayor, digamos, una de las agendas no es que saquen a Castillo, hay grupitos que sí piden que liberen, etcétera, ¿no? Que lo sienten esto como un golpe, pero la mayoría no lo siente así. La gente está pidiendo que se vayan todos, porque Que están se vaya al Congreso hartos. también. Sí. Claro, estaban hartos incluso del presidente, pero aún más del Congreso. Yo creo que la movilización es más de eso. Me parece mala la lectura, por ejemplo, el gobierno, el Ejecutivo ha sacado a todos los prefectos, subprefectos, porque dicen son los aliados que están moviendo al movimiento social. Miren que no, los prefectos y subprefectos, si bien es cierto, eran gente aliada de Perú Libre, del presidente, etcétera, pero no mueven la organización social. Entonces, por eso es que los han sacado y la movilización va a continuar. O sea, hay una mala Ujú. lectura respecto a que son los aliados debido a que el presidente armó todo eso. El presidente armó algunas estrategias, pero eran bastante débiles porque no eran organizaciones ni representantes necesariamente eh, representativos de todo el movimiento social. Yo creo que hay que tener una lectura más profunda de que acá hay un hartazgo de una población excluida históricamente, que ahora siente que nuevamente eh, vienen ciertas élites, esta respuesta tan agresiva, digamos, del gobierno los ha molestado y eso es lo que mueve y va a seguir moviendo, digamos, en el país a la gente, ¿no? Ujú. De acuerdo. Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo.